Sí, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Muy bien, Gracias por recibirnos nuevamente en el estudio. Siempre es y un también placer. generar el espacio para darle continuidad a esta columna de alimentación saludable Por supuesto. y salud integral. Y estamos de lleno como ahí al inicio del ciclo lectivo. Sí. Entonces yo que hago alimentación saludable venía pensando en traerles el tema de alimentación saludable en las infancias, en las niñeces y en la crianza, que es un tema como muy desafiante, ¿no? A trabajar. Y entonces aparecieron las chicas con una propuesta innovadora, ¿no? Yo creo que la alimentación saludable en la infancia necesita como un abordaje desde lo multidisciplinario y distintas miradas. Entonces, nada, les damos la bienvenida. Por supuesto. ¿Cómo andas, Caro, Ludmi? Bien. Empezamos por el principio. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No, en este caso, psicóloga, licenciada, por supuesto, con esta propuesta. Pero bueno, un poquito, cuéntanos de dónde sale esta propuesta, decir, bueno, vamos a hacer algo en conjunto. Bueno, la propuesta es un poco de la misma clínica, digamos, de poder... Trabajamos con infancias, trabajamos con adolescentes, trabajamos con adultos y vimos mucho esta necesidad de los cuidadores principales, a que nos referimos cuidadores principales, madre, padres, abuelos, quien ejerza la crianza, sobre un espacio de principalmente orientación, psicoeducación, un espacio de encuentro sería, sobre temáticas que atraviesan la crianza, sí, y que bueno, tiene mucha carga emocional también para todo lo que son los cuidadores. Y bueno, fue un poco desde ahí, digamos, que vimos la necesidad de la propia clínica. Sí, desde el año pasado, en realidad hace un par de años ya venimos trabajando, coordinando grupos, no solo desde lo individual, digamos, de la terapia individual, y venimos viendo que hay cierta demanda de los padres o de los cuidadores de, bueno, una orientación, una ayuda, un revisarse también como en el lugar de padres y no como hijos. Así que bueno, nos surgió la idea de ya concretizarlo este año, de hacer un grupo de orientación a padres. Bien. Sobre todo porque bueno, estamos como en una época donde hay muchas voces en relación a lo que es la crianza, ¿no? Mucho influencer, y los cuidadores a veces se sienten como en esta situación de bueno, culpa porque no hice algo, miro, me dijeron tap tip y no me funciona. Entonces desde ahí también surgió la idea de que sea un espacio en realidad para esto, para poder compartir y para poder tratar de trabajar la crianza sin tanta frustración, justamente. Qué difícil. Muy difícil. Qué difícil. ¿Y por qué un espacio grupal, ¿no? Y no quizás individual? Bueno, el grupo lo que genera genera red, genera contención, identidad grupal, distinto a lo que tal vez es el trabajo uno a uno, ¿no? Y eso enriquece o potencia lo que es el trabajo en sí, o bueno, poder revisarse, poder acompañarse, ¿no? Entre los pares. Muchas veces, en principio, generalmente hay cierta resistencia, ¿no? Que yo voy a ir a contar a un grupo, gente desconocida, y después no quieren dejar de venir, ¿no? Claro. Es lo que generalmente suele pasar. Bien. Sí. Y surge mucho esto, ¿no? Como decía Ludmi, las identificaciones, ¿no? Uy, a mí me pasa lo mismo, y eso ya es un cambio, digamos, ¿no? Porque generalmente hay muchos cuidadores que tienden a pensar en la que les pasa a ellos solos, ¿no? Sí. La crianza es un trabajo a veces bastante solitario. Entonces, encontrarte con un par que de repente le pasa lo mismo que el hijo y que vos creías que tu hijo era el único que le... Bueno, eso es un montón, digamos. Entonces, por eso la idea del grupo es... O compartir algo, o sea, tal vez uno de los miembros del grupo trae una demanda y tal vez otro desde su experiencia puede devolverle también desde lo suyo, digamos, no solo nosotras como psicólogas haciendo intervenciones, sino que lo rico también es desde la experiencia del par, ¿no? Desde que realmente tal vez está pasando o pasó por algo similar. Bien. Otra de las características que vemos que sucede acá, particularmente en Neuquén también, es que hay muchas familias que vienen de otras provincias en busca de trabajo, entonces tal vez el padre de familia, generalmente es el padre, trabaja por diagrama. Claro. Entonces son familias que se tienen que adaptar a esta dinámica en un lugar donde tal vez no conocen a nadie, no tienen con quién dejar los hijos. Y bueno, un poco también pensando en esa demanda, que tal vez hay población, ¿no?, que necesite.
lo venimos viendo ya hace un par de años y también, digamos, dentro de lo que sucede más que nada en Neuquén, en otras provincias será tal vez otra. Así que bueno, vemos que hay cierta necesidad, ¿no? De acompañar Bien, de una manera distinta. En este caso, esta es como la primera vez que se propone este tipo de proyecto. Ahí estaba viendo que van a ser todos los martes a partir de las 6:30. ¿Cuánto va a durar más o menos? ¿Qué proyección tiene también a futuro? El grupo dura una hora y media y bueno, será hasta que... Digamos, hasta que dé. Claro, en realidad... Hasta que puedan caminar solos. hasta que nosotras no seamos... Que se animen. No, es Claro. un grupo dinámico, Bien. que no es que empieza y termina con Claro. cierta cantidad de gente, sino que eso también va fluctuando y variando, y justamente eso también hace rico al grupo, porque tal vez deja de venir uno porque ya cumplió sus objetivos, y tal vez ingresa otro miembro que también trae otra dinámica, otra situación que también genera empatía o, digamos, distinta red de diferente manera en el mismo grupo. Entonces eso es lo rico, que en realidad es dinámico, ¿no? Y por supuesto, nosotras vamos orientando con temáticas, en caso también, digamos, de que a veces no se sepa mucho de qué hablar o algo por el estilo. Tenemos como una columna vertebral sobre distintos temas de crianza, donde la alimentación también, digamos, es parte, para también orientar, digamos, a quienes participen. Permiso, ¿no? Adelante, como si me estuvieras encanta conduciendo durante todo el día. Por me encanta favor. la propuesta porque pienso que nadie nadie nace sabiendo ser padre. No. Y estamos, un poco hablábamos en el bloque anterior, esto de que estamos un poco todos acostumbrados a estar solos, y esto de permitirnos dejar acompañarnos y recibir otras visiones y ver que hay otro que también está en la misma que yo y que tiene miedo, que tiene angustia, tiene preocupaciones, que no sabe si lo está haciendo, entre comillas, bien, ¿no? Porque qué es lo que hacemos bien como madres y padres, pero qué lindo esta propuesta que llega que llega al público y a la ciudad ahora con ustedes, y que Que está además, ahí. perdón, es difícil abrirse ya de por sí tal vez a un espacio donde tal vez venga otro a decirte, mirá, no, me parece que esto tal vez tendrías que cambiarlo. Por eso generalmente la gente, igual ir a terapia también, ¿no? Genera resistencia porque es ir a abrirse también a revisar cosas de uno. Y en estos espacios también se encuentran las personas en un lugar de, bueno, ahora me toca ser padre o madre, o me toca cuidar no sé, como tía también puede ser, como sí. digamos, Me quien gustó sea esto. referente. ¿Cómo? Me gustó esto que trajeron de cuidadores, porque... O tutores. O tutores, Claro. ¿no? Sí, sí, porque te tenés... O bueno, muchos que somos, no sé, tíos, que asistimos al núcleo familiar en sí, por las dinámicas de hoy en día, por horarios de trabajo, porque hay madres Sí. o padres que quizás no están y demás. Está buenísimo también podernos reconocer como ese espacio de, bueno, somos cuidadores y acompañamos este proceso de crianza, de refugio. A mí el cuidado me trae el lugar seguro de refugio, ¿viste? Entonces es como re bonito esto de que saber que también nosotros podemos acompañar estos espacios. tal cual. Sí. Es como pensar la crianza en red, ¿no? Donde Bueno, no sí. solamente podemos tener el referente principal, pero también, digamos, hay otros actores que influyen en la puesta de límites, en lo que es la alimentación, por ejemplo, ¿no? Muchos abuelos. Entonces, bueno, Los eso es muy amigos, importante. las amigas que están Ujú. como también muy acompañando el proceso para las infancias que se están desarrollando, es como re clave hoy en día, me parece. Sí, también se trata de revisar el sistema de creencias que viene, ya de por sí cualquiera de nosotros, digamos, tiene cierto sistema de creencia por la historia de uno y cómo fue criado. Y también la puesta en revisión de eso para poder decir, bueno, a ver qué otra manera puedo encontrar para, no sé, poner límites, contener, acompañar también en las distintas etapas del desarrollo de los hijos. Sí. O de porque también, bueno, por ahí estaba todo bárbaro hasta que llegó la adolescencia y ahí te explotó quiero todo. ver. Claro. Entonces también, bueno, un poco eso, acompañar también el momento del desarrollo en los que se encuentren Muy bien. tanto los hijos como los padres. Claro, porque en ese caso, Sí. ¿no? Cuando estamos hablando de cuidadores, cuando estamos hablando de alimentación, es como bárbaro que nuestros hijos, hijes coman bien, pero ¿qué pasa cuando ni siquiera yo como adulto responsable tengo el hábito
que en este caso con Lean lo vemos cada vez que viene y me entero de cada vez me alimento peor porque no reconozco esos malos hábitos que uno atrae, ¿no? Por el estilo de vida que tiene, porque no llega a hacer tiempo a cocinarse, porque también es vago y no tiene ganas de hacer el tiempo, o sea, por todas esas cosas que tiene, de repente es como, bueno, ok, que nuestros niñes coman bien, pero hay que, el adulto responsable es el que tiene que llevar eso y es un cambio que él también tiene que hacer. Claro, que como adulto también estamos enseñando con el ejemplo, digamos, Total. ¿no? Entonces, si yo me como una hamburguesa, pero le digo al nene, comete la hamburguesita de lenteja y Claro, una lenteja. Claro. te va a revolver la hamburguesa. Claro, no, el nene no va a entender ahí qué está pasando, ¿no? Y bueno, y eso es parte también, porque Sí. algo que nosotras siempre proponemos es la revisión de uno mismo, como decía Ludmi, esto, lo del sistema de creencias, lo que uno trae, cómo fue criado, porque en la crianza, o sea, se pone siempre en juego cómo uno fue criado. Eso es garantía, digamos que es así. Y es muy importante poder, bueno, a ver, yo creía que de esta forma era, y de repente mi hijo es totalmente diferente. Y ahí preguntarse, que algo muy importante es, bueno, ¿cuál es el sentido entonces de yo poner este límite? ¿Por qué yo quiero que el nene se porte de esta forma, ¿no? Entonces, como poder pensar a veces, no desde cómo yo fui criado, sino, bueno, ¿qué otra propuesta hay también de crianza, no? Pensar esto, ¿para qué quiero que mi hijo, no sé, respete tal cosa, ¿no? Y ahí también hace la reflexión al propio adulto. ¿Y yo por qué lo respeto entonces, no? Yo lo respeto porque también eso. Yo lo respeto, mi hijo ve que yo lo respeto. A veces si no se genera una confusión porque te están pidiendo como hijo que respete ciertas reglas, pero estás viendo que en el ejemplo no se está dando. Entonces es contradictorio. O incluso muchas veces sucede que terminan, capaz que uno por no querer repetir justamente lo que recibió como crianza, tal vez termina haciendo lo contrario. Claro. Y tampoco ayuda. Por eso está bueno también ir revisando qué es lo que va sucediendo en cada uno como cuidador, ¿no? Claro. ¿Qué cosas se mueven ahí? En este caso, perdón, Tami, pensaba en el tema de las adolescencias y que lo hemos hablado con Lau Chiaroto, esto de querer romper con ciertas... con lo establecido, con la norma. Con las normas. Pasa mucho también de que van a las escuelas e imitan lo que está de moda. Si está de moda ir a comerse una hamburguesa toda la semana, van a ir a comerse una hamburguesa. O sea, ahí también me imagino que el acompañamiento para padres, y mirá, de niño vos le podés enseñar lo que quieras, te va a llegar la etapa de adolescencia y es otra etapa. Ahí entramos en un campo que hoy en día está, que son el uso de las redes, ¿no? Que es complicado. Vemos mucho esto en los padres de adolescentes. Que cuesta mucho cómo organizarse o cómo saber de qué manera le pongo el límite en un mundo que en realidad el límite está muy desdibujado. Porque es ilimitado. Dentro de esa pantalla muchos padres no saben dónde se está metiendo. Bueno, se puso muy de moda esto de los juegos online, ¿no? De la adicción al... ¿Cómo es? Sí, a las apuestas. Sí. También. No, y de repente, en términos, si se quiere, alimenticios, uno decía, bueno, ya no hay series de Cris Morenas que generen en trastornos en la conducta alimenticia, pero de repente tenés un montón de creadores de contenidos, influencers, o como querramos llamarles, que de repente te están aconsejando sin ningún conocimiento científico o formación profesional, no comas por 20 horas y solo toma agua. Claro. Sí. ¿Y qué relación podemos decir que hay entre la alimentación y las emociones? Son profundos. Bueno, Arrancó fuerte. Tenemos para rato. la alimentación y las emociones... Bueno, por ahí el tema de la ansiedad se canaliza mucho a través de la alimentación, ¿no? O algo que, bueno, por algo me dejo de comer, por algo emocional, o al revés, o tal vez por ansiedad como mucho. Bueno, dentro de la salud mental en sí, una de las necesidades básicas primordiales son la alimentación, el sueño, el aseo personal, digamos, el poder tener más o menos organizada mi hogar, mi lugar. Y bueno, justamente la alimentación es básica porque si no ceno, es probable que no duerma bien. Y es toda una cadena que se genera
más allá de la orientación a padres, ¿no? Uno como persona, si no están ordenadas ciertas cosas, es la base para después, bueno, estar bien emocionalmente, ¿no? Sí, tal vez, digamos, en este sentido la pregunta sería ¿para qué estoy alimentándome? ¿No? Bueno, si me alimento en exceso, ¿qué es lo que está pasando a nivel emocional? Que me alimento en exceso, si me alimento poco, también que... porque también el tema de la alimentación, que está muy ligado, digamos, a lo que es el sistema de la familia, claro, es también cómo la familia se alimenta. Pero no en este sentido, si todos comen desde la voracidad, y bueno, hay una cuestión ahí de la ansiedad en el sistema familiar y esto es una conducta imitativa también, digamos, ¿no? Entonces el punto sería, bueno, ¿qué está haciendo ese adolescente en este caso, sí, con la comida? ¿Por qué está comiendo poco? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es una cuestión de imagen corporal? ¿Es una cuestión de, no sé, tristeza, sí? O si está comiendo mucho, como decía Lundi, ¿qué pasa a nivel de la ansiedad entonces acá? O también, de la alegría y lo que es la satisfacción inmediata también, ¿no? Que esto, como placer el a placer través de la comida. Exactamente. O la mirada también a través de la comida. A veces muchos adolescentes obtienen la mirada a través de eso porque es la manera que encuentran de, bueno, no sé, digamos, dejo de, inconscientemente hablando, ¿no? Tal vez dejando de comer, tengo la mirada de mis padres que ha faltado en algún momento. Claro. Bueno, podemos son como entrar en mecanismos. profundidad. Y sobre todo yo creo que muchas veces, o sea, un tutor puede llegar a alguna consulta, ¿no?, con ustedes cuando se siente desbordado, no puede controlar la situación. Que también los comportamientos de las infancias tiene que ver un poco, o sea, tiene que ver mucho con cómo se está alimentando y nutriendo también ese niño o niña, ¿no? Ni hablar lo que es el consumo, por ejemplo, de ultraprocesados o del azúcar. Bueno, claro, todos hemos visto un niño o niña comiendo azúcar y de repente como empieza a correr, digamos. Bueno, eso también justamente es parte de cómo hace, digamos, a la conducta de ese chico, y ahí qué límite voy a poner o qué me genera a mí como adulto que el chico esté corriendo a las 10 de la noche, se tienen que ir a dormir, digamos, claro, ¿no? Y cómo llevar, yo creo que también uno de los grandes desafíos es cómo llevar esta alimentación o esta mirada más saludable que pueda trascender la casa, escuela, y que pueda ser llevada a la escuela o a los distintos espacios, porque de repente si en la casa, no sé, se estimula una alimentación saludable o consciente o baja en ultraprocesados, y llega a la escuela y el nene va capaz que con una bandejita con frutas y granola, y otros compañeros se comen un paquete de galletitas X o un alfajor de chocolate. Digo, ¿cómo lidiar con esas cosas? Y es difícil, hay edades que tal vez, ¿no? Es más, capaz que es burlado el que lleva la vianda saludable. Sí, porque al fin y al cabo, o sea, quiero que se entienda lo que voy a decir. O sea, el niño dentro del aula, o sea, es lo mismo cómo funciona la sociedad. O sea, vivimos en sociedad y para él ser integrado tendrá que acatar de alguna manera esa norma implícita que tienen los niños, que es: somos niños, comemos alfajores y galletitas. Y de repente es como, no, esto es comida de adulto, lo comeré cuando tenga la edad de mi mamá o de mi papá. Que es ahí donde debería justamente estar esa cuestión de en red, de esos padres, de todas esas niñas, de ese aula, decir, bueno, hagamos algo. Creo que el mayor reto de los padres o los cuidadores, en realidad, que ejercen una alimentación saludable o que están, digamos, bajo esa mirada, claro, creo que el reto principal es la escolarización, cuando comienza la escuela. ¿Por qué? Porque ahí entra el mundo golosina, galletita, ¿no? En donde justamente está más que comprobado que el ultraprocesado tiene un impacto a nivel químico, ¿no? Y además es mucho más rico. Es mucho más rico que la viandita que me acaban de mandar, ¿sí? Mi compañerito tiene unas Oreos riquísimas y es mucho mejor. Los cumpleaños. Los cumpleañitos también. Todo empieza cuando empezamos a sociabilizar. Exactamente. Entonces, creo que hay una herramienta que es fundamental, que es la flexibilización, ¿no? Que no ponerme rígido con que sí o sí en la escuela no puede comer, ¿no? Bueno, yo que tengo que garantizar como cuidador principal que coma bien, listo. ¿Dónde lo puedo hacer? En mi control es en la casa. Entonces, ¿qué comida yo dentro de la casa le puedo ahí generar? Bueno,
almuerzo, cena, merienda, desayuno, en caso, ¿no?, de los horarios de cada uno. Y ahí, listo, me garanticé que el chico por lo menos de los 7 días de la semana, 4 capaz que comió bien. Claro. Digamos. Y después sí, va a ir a la escuela y va a comer cocina. Y que en todo caso de las 4 comidas del día, 3 anduvieron. Exactamente. Yo recuerdo un niño, hace muchos años atrás, que claro, en la casa era todo muy régimen militar, si se quiere, y claro, él veía la posibilidad de la vida exterior fuera de la casa y se la pegaba. Claro, Se la pegaba. Lo prohibido. Claro, y era como, tengo que comer todo esto ahora porque después llego a mi casa y no puedo. Y de repente era totalmente contraproducente porque, o sea, ni siquiera era que se daba el gusto, sino que se la pegaba literalmente. Acceso, sí, claro. sí, sí. Que vos decís, bueno, che, ya hay un temita acá. Y ahí está, sí. perdón, ahí también como que se me viene esto de, bueno, enseñarles, ¿no? Que en algunos lugares pueden tener estos, entre comillas, permitidos, pero pienso como más la posibilidad de conectar con esos otros alimentos que son más sociales, que no son tan cuidados ni saludables, y que ellos puedan empezar a discernir, como decir, che, bueno, como en este momento es asorio, pero lo que a mí me hace bien, lo que me acompaña como salud y demás es, no sé, la manzana, la granola, el yogur, como lo que me enseña que está bueno que nos demos esos permisos como adultos a enseñarles, que puedan ellos como empezar a negociar entre, che, bueno, esto es también parte y no está mal. Claro. No es lo mejor quizás, pero bueno, eso. Sí, es parte y no es la norma. Exacto. Y hoy me pasó que por X motivo fui a una pescadería a trabajar, no importa. Fui a trabajar a una pescadería y justo le llegó un mensaje de una mamá. Ellos hacen repartos mayoristas y demás y les reparten a unos colegios. Y le llegó un mensaje de una mamá preguntando qué tipo de cosas llevaban a ese colegio para los almuerzos, porque quería incluir dentro de las viandas de producción de ellos del hogar lo que comían en el colegio de los nenes. Y habían 2 o 3 padres que también estaban con la misma pregunta, entonces habían organizado preguntar para hacerles un pedido individual cada uno y tener esa posibilidad también en las casas. Y yo dije como, primero que dije, wow, que viene el colegio, como ahí complementando con otra alimentación. A mí me daban pan con manteca y mate cocido y cada tanto un paté. Eran otras épocas. Ahora hay más colegios implementando. Sí, ¿no? Hermoso. Y después esto, ¿no? Como bueno, los padres también intercambiando ahí esa posibilidad de incluir una alimentación distinta para los hijos, porque claramente a los hijos les gustaba y se sentían cómodos integrando eso. 3:30 de la tarde. Sí. Vamos a una pausa, repita la última, se quedan un ratito más, porque bueno, ahora también vamos a seguir manejando lo que son estos encuentros, con qué se van a encontrar también esos padres tutores que vayan. Por lo pronto, 2 minutitos, nos pasamos más de las 3:30. Vamos a una pausa, la última día de la fecha, y seguimos en este vuelo de Avión Sin Nafta.